En esta primera lección del curso Introducción a Autodesk Maya comenzaremos explicando su filosofía de trabajo y una pequeña introducción a su interface. Para ello nos serviremos con modelos de producción real como el que tenemos ahora en el visor y también con algunos modelos que iremos realizando a lo largo del curso. Como vemos, Maya es un potente software de generación de imagen de síntesis en 3D con el cual podremos realizar todas las operaciones básicas de 3D, es decir, desde modelado, iluminación, texturización, animación, rendering, efectos especiales, etcétera. Para nuestras producciones ya sean de infoarquitectura, cine, televisión, videojuegos, etcétera. La configuración del interface de Maya se divide en dos partes muy diferenciadas. La parte central, parte del visor o ventana de trabajo, aquí la tenemos, y el resto de las partes lo conformarían los menús. Todas estas partes de Maya realmente son menús. En el visor, que es la parte central, como hemos dicho, es donde se desarrolla toda la acción, donde nosotros iremos introduciendo nuestros elementos, como geometrías, luces, cámaras, etcétera. Vamos a explicar brevemente en esta escena cómo se distribuye todos estos elementos. Por ejemplo, nuestro personaje y el decorado forman parte de lo que es la geometría. Esta geometría, como vemos, es una malla alámbrica, la cual está recubierta de una textura pintada. Esta textura, este material que recubre la geometría se denomina shader. Estos shader, para que tengamos posibilidad de verlos en representación en render, necesitamos de aplicarles luces. Estas luces funcionan como en la vida real. Vamos a activar la capa luces, los elementos luces, y aquí tenemos las luces. Estas luces, como vemos, si nosotros las rotamos, podemos reiluminar o hacer más opciones. Vamos a ver qué ocurre con esta. Vemos como la sombra también afecta. Y para finalizar y como elemento básico tenemos las cámaras. Si nosotros activamos cámaras, vemos como aquí con este icono verde tenemos la representación de la cámara. La cámara es el punto de vista desde la cual miramos al objeto. Es necesario tener una cámara situada para realizar cualquier función de render. Y bien, esto como elementos, todos los elementos básicos de nuestra escena. La forma de trabajar de Maya consiste en los siguientes pasos. La hemos definido un poco ya, pero la vamos a dejar muy clara. Primero consiste en hacer el modelado. El modelado es toda la geometría que vamos a generar. Consiste en todos los objetos de la escena. Después de modelar, iremos al apartado de texturización, de shader, es donde se le aplica tanto el material con características de especularidad, reflexión, etcétera, al cual le aplicaremos, si es necesario, una textura. Para eso vamos a ver durante el curso que tenemos herramientas como el Hypersite, donde podemos ver todos los materiales, las texturas usadas, etcétera. Más adelante tendremos que configurar, si se trata de un personaje orgánico que requiera esqueleto, un setup de animación. Para ello vamos a mostrar los huesos, Admitted Join, que los tenemos. Esta configuración o setup nos va a hacer que nuestros elementos pues adquieran animación mediante la aplicación de keys o llaves de animación, en este caso de un personaje, pero también podemos aplicarlo sobre cualquier elemento. Más adelante aplicaremos efectos especiales si los llevara, iluminación y para finalizar render.
que es la parte de interpretación de la imagen para que nosotros podamos verla de forma plana, en una proyección. Todas esas imágenes planas, una detrás de otra, nos genera la ilusión óptica de animación de una secuencia. La siguiente parte que queremos remarcar es la filosofía de Maya a la hora de trabajar. Maya tiene una filosofía que todos los elementos son editables, es decir, desde una parte final clara de canales de rotación, traslación y escalado, o sea, todo es editable. Cualquier objeto que tengamos en escena podemos escalarlo, rotarlo o hacer traslaciones, y también podemos editar a niveles de vértice, a niveles mucho más pequeños. Vamos a quitar el soft. Todos estos conceptos lo veremos más adelante en cada lección, y vemos que podemos editar desde puntos individuales hasta de forma global cualquier objeto. Nos vamos a la máscara de selección, objeto, y podemos hacer lo que queramos con él. El siguiente punto importante en filosofía de Maya es que todo, a la vez que es editable, es animable. Es decir, tenemos canales en el channel box tanto de traslación, rotación y escalado, y podemos darle unas animaciones, pero también prácticamente, además de estos canales básicos, si entramos en el editor de atributos, podemos cualquier valor que veamos en el editor de atributos, por muy extraño que sea, de características o de funciones, podemos darle un key y podemos animar prácticamente el 100% de todos los valores, hasta valores que aparentemente son imaginables de animar, pues Maya lo puedes animar. Y por supuesto, una vez que lo tienes animado, con el Graph Editor puedes entrar en el objeto de las animaciones, en las curvas de animación, y tocar manualmente esas animaciones. Lo veremos más adelante en la sección de animación. Bueno, otra característica fundamental de Maya es que trabaja por capas. Abrimos capas, tiene tres tipos de capas: capas display, son capas de visualización, donde vamos a ver un ejemplo rápido. Tenemos dos capas creadas, la capa oficina y la capa Alfredo. Si quitamos la capa oficina, vemos como el personaje se queda solo. Estos son capas de display, de visualización. Sirven pues para aislar objetos o conjunto de objetos y trabajar en ellos de forma más rápida. Y también tenemos, por supuesto, al revés, si quitamos al personaje Alfredo, tenemos la oficina sola. Más adelante tenemos las capas de render. Funcionan de forma muy parecida a las capas display. Lo único que en ellas lo que hacemos es decirle al software qué queremos rendear en cada capa. Es decir, nosotros vamos a irnos a display, oficina, botón derecho, decimos que seleccione los objetos del fondo, vamos a render y vamos a generar una capa de render solamente con la oficina, con el fondo. Esto no nos preocupemos porque lo veremos en las últimas lecciones de render. Bien, esta capa, como vemos, ya la tenemos aislada, la vamos a llamar fondo. Y como vemos, tenemos una capa, en este caso le hemos llamado de color, ya que es toda la capa de color. Si pinchamos sobre ella vamos a ver cómo aparece toda la capa de color. Una capa de oclusión, que también veremos sus funciones y cómo se configura en la sección de render. Y una capa que hemos generado ahora nueva, donde está, si la pinchamos sobre ella, nos va a coger solamente el fondo. Podemos verlo, que aunque parezca que no, ahí está todo el fondo. No nos muestra la totalidad porque no hemos incluido las luces. Si nosotros incluimos las luces en esta capa, sí que la representaría toda en color. Bueno, volamos a la capa de color y tenemos toda la capa. Y para finalizar, también tenemos las capas de animación. Las capas de animación funcionan muy parecidas a las capas display y render, aplicando en cada capa de animación pues una timeline de animación, las cuales podemos luego crear varias y podemos descartar una, mezclar con la siguiente y hacer funciones típicas de edición
de animación en la timeline. Otra función importante de Maya es que no solo admite una sola única forma de realizar cosas, sino que ya iremos viendo que existen muchas formas diferentes de realizar funciones para llegar a un único fin. Es decir, que es un software bastante abierto en cuanto podemos realizar bastantes cosas para llegar a un fin, pero no siempre por el mismo camino. Esto nos da una flexibilidad a la hora de trabajar. Puede ser un poco confuso, pero veremos cómo nos da una flexibilidad a la hora de trabajar y una imaginativa que otros software realmente no poseen. Bien, otra característica importante es la introducción de todos, no solamente elementos de geometría, luces y cámara, sino en tiempo real y funcionan de forma coordinada elementos tanto de partículas como de dinámicas, de shot body, que ya veremos lo que es, en el propio interface. Es decir, que no tendremos que salirnos de Maya para realizar desde tipos de animación de geometrías básicas como logotipos a complicados efectos especiales que interactúen a su vez con geometrías y todo en la misma escena y realizado con el mismo render. Es importante ahora decir que Maya tiene un render propio. El render es la representación final de la escena, usa su propio software de render, pero también admite Mental Ray, que está implementado, y también podemos acceder a render como V-Ray o RenderMan de forma independiente, evidentemente, no están incluidos en el paquete del software. Y bien, en las siguientes lecciones empezaremos ya a conocer el funcionamiento del interface, los menús principales, métodos de selección y todo lo que confiere todo lo referente a menús de este potente software.